Bueno, si quieres ver comenzando y ahorita yo voy aquí acomodando la... Claro, igual teníamos que terminar lo del encuentro anterior, las ideas del encuentro ¿Quieres, quieres anterior, que, quieres que, entonces quieres que coloque la presentación anterior o no? no, no hace falta porque nosotros ya habíamos quedado en el debate, Ok, entonces es más que todo para cerrar las ideas del debate y entonces ahorita comenzamos con esta segunda presentación, ¿te parece? sí, chévere. Ok, bien, la semana pasada nosotros estuvimos viendo el alcance territorial que tienen las normas de derecho público. Hablamos del alcance nacional, que es específicamente en nuestro caso el derecho público venezolano, el derecho internacional público y algo que es nuevo para ustedes, que es el derecho supranacional. Estuvimos debatiendo sobre aquellos derechos humanos fundamentales, ¿verdad?, que se violaban a la hora de esta escasa calidad de servicios públicos. Bueno, también fuimos víctimas de eso porque en ese momento me quedé yo sin sistema eléctrico, entonces no pudimos seguir haciendo la clase. Entonces, más o menos estábamos ligando nosotros esa violación de derechos humanos por los malos servicios públicos con los eh, principios del paradigma de la buena administración. El paradigma de la buena administración, como ustedes lo aprendieron con el profesor Freddy, fue una iniciativa internacional. Es más, es una de las primeras iniciativas internacionales de establecer unos principios uniformes para los Estados miembros de la Conferencia Iberoamericana que en este caso lleven a que la administración pública o las actuaciones de la administración pública se rijan por una serie de principios con el fin de evitar la violación de los derechos humanos. Saben ustedes que el Estado es el sujeto pasivo de los derechos humanos tanto a nivel nacional como internacional. Entonces, corresponde al Estado, tiene el Estado la responsabilidad de responder frente al administrado por la violación de esos derechos eh, humanos fundamentales. Estuvimos hablando que cuáles serían los principios de la buena administración que harían falta aplicar, ¿verdad?, para poder subsanar de forma urgente el problema que tenemos nosotros con los servicios públicos. Y sobre todo salió el de responsabilidad del Estado, el de la eficacia, el de la eficiencia, y ustedes, dentro de las actividades que se les envió, una de las actividades que tenían para esta semana era la realización de ese análisis comparativo. ¿Qué era lo que se quería? Ese análisis comparativo lo que quería es que ustedes se dieran cuenta de que la mayoría de esos principios se encuentran establecidos dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Es decir, que si se aplicara debidamente todas las normas contenidas sobre derecho administrativo en Venezuela, nosotros tuviéramos un sistema bastante eficaz, tanto para cumplir con el paradigma de la buena administración y todos sus principios, y también darle respuesta oportuna a los usuarios de los servicios públicos. Entonces, yo quería realmente, a través de ese análisis legislativo, que se dieran cuenta que el problema, por lo menos dentro de la realidad venezolana, no era la creación de nuevas normas, porque las normas ya existen y si utilizamos esas normas pueden hacerse o cumplirse los principios de la buena administración. No hay que reformar casi absolutamente nada para que nosotros podamos de lleno aplicar de forma directa y expedita esos principios de la buena administración. Ustedes dirán, ¿por qué dentro de este posgrado se hace tanto hincapié en ese paradigma de la buena administración? No solo porque se considera un modelo o sistema nuevo de ver el derecho administrativo, sino que también es un paradigma capaz de analizar de forma muy clara los principios filosóficos, sociológicos y prácticos del derecho internacional. Muchas veces nosotros nos quedamos en lo que es el contenido de la norma sin ver que hay mucho más allá. Y eso es lo bueno de este paradigma de la buena administración,
que pudiéramos aplicar no solo a los servicios públicos, sino también a cualquier actividad administrativa a nivel nacional. Sabemos muy bien, por todo lo que nos pasa, que no solamente hay una carencia en la calidad de los servicios públicos, sino que existen también otras carencias dentro del sistema venezolano. Entonces era básicamente lo que quería yo decirles, agradecerles muchísimo, porque me gustó mucho la dinámica, la participación, la motivación que tuvieron ustedes en dar sus ideas, que fueron bastante importantes a la hora de establecer un criterio específico que nosotros como futuros, en el caso de ustedes, futuros especialistas en derecho administrativo, pudiera presentar, no solo en la práctica del derecho, sino también como experta en materia en cualquier ámbito de la vida nacional. Hoy, este segundo encuentro, y continuando con esa visión holística que yo quisiera que desarrollaran del derecho público, vamos a hablar sobre el derecho internacional público, que fue en este caso, uno de los aspectos que yo hice mucho hincapié en el encuentro pasado. Sin embargo, para poder estudiar el derecho internacional público, tenemos que hacer un estudio previo de cuáles son los sujetos de derecho internacional. ¿Por qué? Porque específicamente, ¿verdad?, dentro de la comunidad internacional existe una serie de entidades que nosotros denominamos actores, es decir, aquellas entidades que poseen cierto protagonismo a nivel internacional, pero que no se consideran dentro del derecho como titulares de derechos y obligaciones, es decir, no poseen personalidad jurídica internacional. Entonces, es muy importante que nosotros identifiquemos muy bien cuáles son esos sujetos de derecho internacional, cómo pudiéramos identificarlo a través de esos caracteres que aparecen en sus recursos, en ese material de clase que los vamos hoy que lo vemos hoy en la primera parte de esa unidad 2. Luego vamos a ver a cuáles son los sujetos de derecho internacional público reconocidos específicamente. Luego vamos a ver cuáles son los sujetos de derecho internacional público que se desarrollan directa o indirectamente con el derecho administrativo. Y luego vamos a ver cuáles son, en este caso específico, las formas de aplicación, como cada uno de ellos se puede relacionar con este derecho. Al final, yo les dejo en esa actividad en línea unas interrogantes, ¿verdad?, que nosotros, dependiendo de la dinámica, pudiéramos plantear. ¿Para qué? Para abrir el debate también, para abrir el debate de la importancia de que nosotros identifiquemos muy bien la subjetividad internacional a la hora de la aplicación del derecho administrativo. Hoy en día, en virtud de todo este cambio que hay a nivel internacional y a nivel venezolano, de todas las personas que han salido del país por X o Y situación, entonces van a generar muchos problemas o conflictos de ley y de jurisdicción con respecto al derecho administrativo. Entonces, en este caso sería muy importante establecer esa subjetividad internacional. Ya para el próximo encuentro, sí vamos a hablar de esos principios del derecho internacional público y cómo estos principios se aplican. Igual que la clase pasada, este encuentro tiene como objetivo, en primer lugar, identificar los caracteres de los sujetos del derecho internacional y su relación con el derecho administrativo. Ojo con esto, acuérdense que esta es una especialización de esa materia. ¿Cuál es el propósito? Sigue siendo el mismo de la vez pasada, que es ampliar la perspectiva territorial del derecho administrativo a una visión más práctica y global. El reto de esta semana es reconocer los sujetos de derecho internacional que se desarrollan, que en este caso se relacionan directa o indirectamente con el derecho administrativo. Y la innovación va a ser la misma que la vez pasada, que es
poseer una formación holística sobre derecho administrativo. Entonces vamos a pasar con respecto a la subjetividad internacional. La subjetividad internacional extrapola toda la teoría general de la personalidad jurídica, es decir, que extrapola, simplemente se extrapola a límites internacionales, que es específicamente darle titularidad de ciertas facultades o derechos y de algunos deberes u obligaciones. En el derecho internacional público se dice que son sujetos de derecho internacional público aquellos entes o personas capaces de poseer derechos y obligaciones que le otorga el orden público internacional. Aquí, en este caso, orden público internacional se utiliza como un sinónimo del ordenamiento jurídico internacional. Entonces, esas personas se les reconocen, esas personas jurídicas se les reconoce esa subjetividad internacional para que puedan entrar dentro de esa sociedad y velar por el cumplimiento de los fines y propósitos establecidos en ella misma. Tenemos nosotros que esa subjetividad internacional tiene que cumplir ciertos requisitos para poder nosotros considerar que una entidad tiene personalidad jurídica internacional. Entonces, para eso tenemos nosotros los caracteres de la subjetividad internacional. Entonces, el primero de esos caracteres es que la entidad o la persona sea capaz de poseer deberes y obligaciones. Lo mismo que pasa en el derecho interno, ¿verdad? Cuando se habla de personalidad jurídica, ¿qué es lo que importa? Que esa persona sea titular de derechos y de obligaciones que da el derecho internacional público, ya sea a través de su norma escrita, que están en los tratados internacionales, o a través de la costumbre internacional. Otro de los requisitos es que deben por sí mismos ejercer su capacidad frente a instancias internacionales. En derecho internacional público no existe esa diferenciación de capacidad de goce y de ejercicio. Básicamente, esa capacidad jurídica engloba tanto la capacidad de goce como del ejercicio. Existen algunos sujetos de derecho internacional, o uno en específico con la capacidad jurídica limitada, que son las personas naturales. La persona humana, que así es como se denomina en derecho internacional público, nace dentro del derecho internacional con una serie de facultades o de derechos. Léanse los derechos humanos o léanse también todo lo que tiene que ver con el derecho internacional humanitario, que es básicamente la protección de las personas en casos de conflictos internos o internacionales. ¿Qué es lo que pasa? En el plano internacional existen ciertas instancias o ciertos continentes que permiten que la persona por sí misma vaya y reclame sus derechos ante esas instancias internacionales y otras que no se lo reconocen. Y al no reconocérselo, le otorgan al Estado de su nacionalidad la responsabilidad de representar a esa persona frente a esas instancias internacionales. Es el único caso específico que nosotros vemos aquí. Otro de los requisitos fundamentales es que esa entidad sea capaz de crear nuevas normas de derecho internacional público. ¿Por qué? Porque esa es la esencia de la subjetividad, la creación de las instituciones, de las normas, de costumbres jurídicas, y por tanto esta es una de los requisitos más importantes, es decir, que podamos ver a estas personas, sean sujetos activos o pasivos, dentro de los tratados, las costumbres, las resoluciones, las decisiones jurisprudenciales que pudiéramos conseguir nosotros a nivel internacional. Dicen también que deben ser capaces de crear y de otorgar el estatus de sujeto a otras entidades. En el caso del derecho internacional público, nosotros tenemos dos tipos de sujetos. Un sujeto en este caso, originario, que son los estados, y otro sujeto derivado. ¿Por qué? Porque todos ellos se crean a partir de la figura del Estado.
Entonces, el Estado, sujeto originario, y los demás, organizaciones internacionales, etcétera, se crean a partir de esa voluntad del Estado. El único capaz de crear cualquier tipo de sujeto de derecho internacional es el Estado, que por eso se considera sujeto originario. En cambio, los otros sujetos de derecho internacional solamente van a crear sujetos de su misma naturaleza. Por ejemplo, una organización internacional solamente podrá crear otra organización internacional. O las personas humanas, por ejemplo, no se les reconoce, ¿verdad?, la creación de nuevos sujetos de derecho internacional, a no ser que se haga a través del famoso principio de autodeterminación de los pueblos. Otra también de los requisitos es que estos sujetos tengan la capacidad de reconocer en otros esa subjetividad internacional. Generalmente, cuando se hace el debate del reconocimiento de los estados, etcétera, decimos que se trata de un acto político. Pero ¿qué pasa? Si un estado nace sin el reconocimiento de los demás sujetos de derecho internacional, entonces su capacidad se va a encontrar muy limitada. ¿Por qué? Porque va a existir solamente en sí mismo, pero no va a poder relacionarse con el resto de los estados, como por ejemplo sucedió con el Estado de Israel, que consiguió su reconocimiento internacional a partir de una resolución del Consejo de Seguridad solamente en el año 2001, cuando ya sabemos que de hecho el Estado de Israel ya existía. Una de las características de la subjetividad internacional es la diversidad que existe en los sujetos. Por ejemplo, estamos aquí, vemos en este diagrama que tienen ustedes allí, que los sujetos de derecho internacional son de distintas naturalezas, y también tenemos nosotros que esa diversidad trae un trato bastante específico para cada uno de ellos. Tenemos a los estados, que sabemos nosotros que son las entidades políticas primarias, y el sujeto internacional originario, es decir, el creador de todos los demás. Las organizaciones internacionales, básicamente, que son asociaciones de estados cuya iniciativa y cuya naturaleza es netamente intergubernamental. Nosotros en Derecho Internacional Público no reconocemos la subjetividad internacional de organizaciones jurídicas de iniciativa privada, como por ejemplo puede ser la Cruz Roja Internacional. Tenemos también las personas humanas, que se les reconoce personalidad jurídica internacional a partir del año 1948 con la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y tenemos el resto de sujetos que básicamente tienen esa personalidad jurídica por reconocimiento de la comunidad internacional. Entre ellos tenemos la Santa Sede, ¿verdad?, los beligerantes, los insurrectos y la Sagrada Orden de Malta. La Santa Sede, ojo con esto, la Santa Sede, en el caso de la Iglesia Católica tiene una particularidad. La Iglesia Católica posee doble personalidad jurídica. Uno, como la Santa Sede, es decir, la cabeza, la autoridad suprema de la Iglesia Católica, y otro como la Ciudad del Vaticano. ¿Ok? La Ciudad del Vaticano se asemeja muchísimo más a un Estado que a una organización religiosa. Los beligerantes, que sabemos que aquellos que son los movimientos armados encargados de velar por los principios de autodeterminación de los pueblos, es decir, aquellos movimientos armados que lo que buscan es la segregación, la independencia o la creación de nuevos estados. Los insurrectos, que en este caso pudiéramos nosotros hablar, que son aquellos que se contraponen a la autoridad, y tenemos nosotros a la Sagrada Orden de Malta. La Sagrada Orden de Malta es una institución de origen masónico que, en virtud de el papel que ellos jugaron en la sociedad internacional de la Edad Media, pues se les reconoció cierta subjetividad internacional. Esta subjetividad internacional, igual que la Santa Sede, es especialísima,
y por lo tanto solamente va a estar limitada a un punto específico de estados. Un punto específico de estados solamente los estados del Mediterráneo y aquellos estados que se encuentran geográficamente cerca de Malta son los que les dan ese reconocimiento. Sin embargo, tiene esa subjetividad. Entonces, de estos sujetos de derecho internacional, solo 4 de ellos tienen relación, ya sea directa o indirecta, con el derecho administrativo. Los estados, las organizaciones internacionales, las personas humanas, porque sabemos nosotros que nosotros los llamamos usuarios o administrados, y ustedes dirán aquí, la Santa Sede, ¿cómo se puede relacionar con el derecho administrativo? Pues eso nosotros lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Los estados, sabemos nosotros que son, básicamente, el Estado es el creador del derecho administrativo, le da su esencia, le da sus funciones. También la propia naturaleza pública nace específicamente del Estado. Freddy, no sé si puedes pasar para la siguiente diapositiva. Tenemos también como ente contralor. El Estado mismo coloca dentro de su sistema de leyes todos los que son aquellos procedimientos que se utilizan para controlar las actividades de la administración pública. Y aparte que legisla o se autorregula a través de sus sistemas de contraloría administrativa. Dice también que pudiéramos decir que el Estado es aquel que determina los derechos, facultades y obligaciones de sí mismo en sus relaciones administrativas. En este caso es un sujeto del derecho que se autorregula, cosa que no pasa con ningún otro sujeto. Sabemos que si a nosotros nos dieran la capacidad de autorregulación, pues no pagáramos impuestos, no hiciéramos muchísimas cosas que estamos obligados, pero el Estado tiene esa particularidad. Él mismo crea normas que limitan su actuación frente a otras personas de carácter privado. Y también habla al final que el Estado, y lo puse al final porque es relativamente nuevo, que es con respecto al Estado como garante o sujeto pasivo de los derechos humanos fundamentales. Algo que es relativamente nuevo en el derecho administrativo internacional es esa naturaleza de que el derecho administrativo no solo sirve para regular las actuaciones del Estado, sino que también sirve para proteger los derechos humanos de las personas o de las otras personas jurídicas que se relacionan con él. Entonces esto es muy importante porque a partir de esta nueva naturaleza, el Estado ha tratado por sí mismo a través de las organizaciones internacionales u otras entidades crear un sistema efectivo o paradigmas efectivos de derecho internacional, de derecho administrativo internacional. Por otro lado, tenemos nosotros las organizaciones internacionales. Las organizaciones internacionales, básicamente, en derecho internacional, serían las creadoras del derecho administrativo internacional. ¿Por qué? Porque ella, a partir de 1945, con la creación de la Organización de las Naciones Unidas, ya la Carta de la Organización de las Naciones Unidas comienza a establecer normas administrativas de carácter universal. ¿Cómo pudiera ser la estructura orgánica de la Organización de las Naciones Unidas? Así se hacen en todas las organizaciones internacionales a través de sus tratados constitutivos. También, otra de las cosas que hizo que el derecho administrativo internacional tuviera bastante auge dentro de las organizaciones es que este derecho promueve la autonomía. Como vieron ustedes, los estados tienen su personalidad jurídica y las organizaciones tienen otra personalidad jurídica. Entonces, ¿cómo garantizaban esas organizaciones internacionales la autonomía? Pues bastante fácil, lo autorizaban a través de la creación de normas de funcionamiento interno que pudieran
en este caso, darles respuestas a algunos conflictos que se tuvieran que solucionar, o también aquellas normas que se encargaran del funcionamiento para el cumplimiento de los propósitos de las organizaciones internacionales. Otra de las cosas que también crean las organizaciones internacionales es la competencia contencioso-administrativa internacional. La mayoría de las organizaciones internacionales tienen su propio tribunal contencioso administrativo. Entonces, en ese caso, pudiéramos nosotros decir que son creadoras de nuevo derecho internacional. Habla también que son las promotoras del derecho administrativo nacional e internacional mediante debate y también la instalación de nuevos principios y paradigmas. Como ya les dije, el principio o el paradigma de la buena administración fue una iniciativa internacional. Y esa iniciativa internacional se hizo a través de la Conferencia Iberoamericana. Entonces, esa Conferencia Iberoamericana es una organización, un conjunto de estados que se unen para crear nuevo derecho administrativo internacional. Tenemos también que ellos establecen un derecho administrativo protector y garante de los derechos humanos. Yo ya se los dije. ¿Qué es lo que pasa? Que en el derecho internacional ese sistema de protección, garantía de derechos humanos es mucho más lento, está mucho menos desarrollado que en el derecho interno por el carácter reaccionario del derecho internacional público. Por lo menos a nivel internacional existen muy pocas sentencias internacionales que hablen sobre las actuaciones administrativas. Es más, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la primera jurisprudencia que habla de actuaciones administrativas es el caso que ustedes van a ver, y es un caso del año 2020. Entonces, esa lentitud o esa relativa forma en la que se ha tardado en que esta naturaleza garante y protectora de los derechos humanos, pues, mucho más lenta en el derecho internacional que en el derecho interno. ¿Ok? La siguiente, que es con respecto a la Santa Sede. La Santa Sede, como cabeza o autoridad suprema de la Iglesia, ellos emiten algunos actos administrativos, y esos actos administrativos son reconocidos casi automáticamente por el Estado venezolano en virtud del concordato firmado entre la Santa Sede y la República de Venezuela en el año 1964. Entonces, tenemos nosotros el primero de ellos, el reconocimiento de la personalidad jurídica de carácter público de la Iglesia, artículo 4 del concordato y artículo 19 del Código Civil venezolano. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Qué es lo que pasa? El artículo 19 se le otorga a todas las iglesias y por ende es aplicable a la Iglesia Católica Venezolana. Aquí habla también el reconocimiento de su estructura orgánica y administrativa. Entonces, aquí saben ustedes que la Iglesia tiene su propia estructura orgánica, su propia jerarquía. Por ejemplo, existen los cardenales, los arzobispos, los obispos, los párrocos. Entonces, ese tipo de jerarquía clerical y sus funciones, porque es que no es lo mismo ser un arzobispo que un cardenal, que un párroco o que un simple sacerdote. Entonces, esa estructura orgánica todavía la reconoce el Estado venezolano. También esa división territorial administrativa de diócesis, arquidiócesis, parroquias, y esas se encuentran establecidas en los artículos 4 al 10 del concordato. Entonces, esas estructuras administrativas son reconocidas por parte del Estado venezolano en virtud de la historia católica que tiene nuestro Estado. Dice también que se aplican las decisiones administrativas dentro de las leyes venezolanas. Por ejemplo, en el caso de los nombramientos de los cargos del clero, por ejemplo, en el caso de los cardenales,
se consideran como reconocidos, ¿verdad? También se les reconocen ciertos privilegios nacionales e internacionales que conllevan ser nombrado príncipe de la Iglesia. También está el nombramiento del nuncio apostólico, de los obispos, de los arzobispos, de los párrocos, que son actos administrativos de la Santa Sede. Hay algo, un caso muy específico que es con respecto a la dispensa papal. El Código Civil venezolano dice que es un impedimento impidiente que una persona que pertenezca al clero, ¿verdad?, pueda contraer matrimonio. Sin embargo, si esa persona, a pesar de pertenecer al clero, obtiene la dispensa papal, que es la dispensa papal, básicamente el permiso del Papa para contraer matrimonio, entonces esta es reconocida por el Estado venezolano y por lo tanto esos sacerdotes pudieran contraer matrimonio. ¿Ok? Esa dispensa papal tiene la misma naturaleza que pudiera ser un acto, que pudiera tener un acto administrativo, porque es un acto administrativo con efectos extraterritoriales. Por eso es que nosotros en Venezuela no podemos decir que no se aplican en principio, porque algo tan escondido como puede ser una dispensa papal, al momento de que esa dispensa es presentada, tiene valor probatorio dentro del Estado venezolano. Acuérdense ustedes, las personas que son católicas lo saben y los que no, que el sacerdocio continúa para toda la vida de la persona que lo ha adquirido. El sacerdocio en el caso de los hombres y la consagración en el caso de las mujeres es de por vida. Entonces, ¿qué es lo que hace el Papa? En este caso, lo que hace el Papa es darle el permiso para que puedan contraer matrimonio. También existen otros tipos de dispensas que pudieran obtener valor probatorio dentro del territorio venezolano en virtud de concordato, ¿ok? Entonces, ¿y estás segura que esa es la...? Luego vendría entonces nuestra actividad, porque creo que ya se nos va a acabar el tiempo. Nuestra actividad, que es con respecto a dos preguntas que yo tengo aquí, Débora, ¿verdad? Débora, Dime. vamos a tratar de parar porque se nos puede acabar el tiempo. Ok. Entonces, sí, era para plantearle las interrogantes para que las te las voy a piensen colocar. Dale. y luego, Perfecto. ok, Perfecto. sí, eso era lo que yo quería. Sí. Ok, entonces yo tengo aquí los interrogantes que vamos a plantear, ok, ustedes la piensan mientras nosotros nos volvemos a conectar y hacemos el debate. Las interrogantes son: importancia de la identificación y diferenciación de los sujetos y actores internacionales, y qué aspecto de la participación de esos sujetos de derecho internacional le llamó a usted más la atención. Por aquí tenía yo a Miguel Ángel, que tiene una pregunta. Miguel, no sé si la dejas para más tarde o la puedes hacer ahorita mismo y la podemos ir planteando. Miguel Ángel, tú me dices si la quieres hacer ahora y para luego discutirla, o si la discutimos de una vez. Profesora, la puedo hacer en este momento y la discutimos después en el regreso. Ok, me parece muy bien. Ajá, cuando estábamos hablando de los actos administrativos de la ciudad-estado del Vaticano, que son reconocidos por el Estado venezolano. En este caso tenemos que estar claro que... No, porque estamos hablando desde la Santa Sede, que es diferente a la Ciudad del Vaticano. Ok, pero cuando hablamos de eso, porque a veces tendemos a confundir lo que es la Iglesia Católica como una figura religiosa, ¿verdad?, con lo que es la Santa Sede. Entonces, esos actos que son reconocidos por el Estado venezolano es en virtud de la figura política que tiene la Santa Sede como un Estado independiente a nivel internacional, ¿cierto? Claro, lo que pasa es que aquí existe una confusión. Quien tiene la categoría, acuérdate que yo te dije que la Iglesia tiene dos personalidades jurídicas internacionales y entre ellas son independientes, ¿ok? Está la Ciudad del Vaticano,
que es básicamente a la que se le da la categoría muy similar, no igual, pero es muy similar a la de un Estado, ¿ok? En la que nosotros consideramos al Papa como el jefe de Estado del Vaticano. Entonces, ellos también tienen sus actos administrativos, pero ¿qué pasa? Esos actos administrativos no son reconocidos de lleno por el Estado venezolano. Ellos igual tendrían que entrar por un proceso de reconocimiento, de exequatur, de nacionalización, igual que un acto administrativo realizado por otro Estado. ¿Qué es lo que pasa? Que la Santa Sede, que sí tiene carácter religioso, porque es la autoridad suprema de la Iglesia Católica, a ellos sí se les reconoce esta facultad. ¿Ves? Por eso es que yo coloco allí la Santa Sede y no coloco la Ciudad del Vaticano, porque su personalidad jurídica es distinta. Entonces, por eso, Miguel Ángel, nosotros no hablamos de la Ciudad del Vaticano como tal. En Venezuela se reconoce esos actos administrativos casi automáticamente. ¿Por qué? Por el bagaje cultural, religioso que tiene Venezuela. Venezuela nace dentro de su primera constitución, ¿verdad? Se establece de que Venezuela es un Estado cristiano católico. Entonces ya eso, 25 constituciones después no lo hemos podido superar, pero sí es parte de nuestra historia. Por eso que a la Iglesia Católica religiosa, ¿ok? A la Iglesia Católica como institución religiosa se le considera un sujeto de derecho internacional, ¿ok? Entonces no confundamos los actos administrativos de la Ciudad del Vaticano, que eso sí no tienen aplicación directa, con los actos administrativos de la Santa Sede. Y cuando ustedes lean en concordato, si lo pueden leer, entonces vean que ahí lo hacen la autoridad suprema de la Iglesia. ¿Ok? Excelente, Deborita. Bendecida tarde para todos. ¿Me escuchan? ¿Sí me escucha, Débora? ¿Sí se escucha? Sí. Perfecto. Sí, sí se escucha. Perfecto. Voy ahorita vamos a dar una pausa para, por el tema de la limitación que Zoom tiene. Al terminar esta parte del encuentro, deben responder o ya pueden responder la encuesta de Mentimeter, perdón. Cuando terminemos esta parte del encuentro, les daré 5 minutos y tienen que estar pendientes porque se les va a proyectar otra interrogante que deben responder a través de la encuesta en línea. Débora, te doy el derecho de palabra. No se escucha, Débora. ¿Se escucha? Ajá, ahora sí. Ajá. Ok. Bueno, entonces hagan las actividades, dentro de 5 minutos nos vemos y comenzamos el debate. ¿Ok? Ok, entonces vamos a culminar acá y nos volvemos a conectar. Son las 3:20, nos volvemos a conectar a las 3:30.